researching the stories and early novels of Hudson about Argentina. Sam, vamos a usar una... Para que yo le voy a pasar a la traductora oficial. Bueno. No, lo hacemos así más fácil. Dale, buenísimo. Bueno, ahí está. Bárbaro. ¿Y cuáles son los trabajos que estás imaginando? What are the works that you are imagining? I'm working specifically on the Purple Land. Está trabajando específicamente en Purple Land. And on Hudson's early short stories about gauchos. Y en las primeras novelas de Hudson sobre los gauchos. ¿Pensás que la obra que de Purple Land es una obra inmadura de Hudson? Do you think that Purple Land is an immature work of Hudson? Well, that's one of the approaches that I'd actually like to question. Ese es uno de los acercamientos que realmente quiere cuestionar, como investigar. Because it's common to say that it's an immature work. Porque es común decir que es una obra inmadura, digamos. But I also think Pero también cree que it has some hidden dimensions, some hidden layers. Que tiene dimensiones escondidas, algunas dimensiones escondidas. Indications of his religious and scientific thought. Indicaciones de sus pensamientos religiosos y científicos. Sí. And that's one of the things that I want to explore. Y es algo que quiere explorar en su investigación. Aquí Borges dice que no hay obra más verídica en la visión del gaucho que La Tierra Purpúrea, sobrepasando al poema nacional del Martín Fierro. ¿Vos coincidís? Acá Borges Borges says that there is que considera que la visión sobre el gaucho en La Tierra Purpúrea the vision of the gaucho in the Purple Land es más genuina more que genuine than in the Martín Fierro. Claro. Okay, it's a famous claim. Es famoso lo que estás diciendo. It's very provocative. Es muy provocativo. But Pero I think there's a truth in it. Pero cree que hay una verdad en eso. Because we know that Hudson traveled for many months. Porque sabemos que Hudson viajó por muchos meses. In La Pampa. En La Pampa. That he slept and ate and worked with gauchos. Que durmió, comió y estuvo y vivió con gauchos. And he was drawing on first-hand experience, on real experience. Y que estaba y que escribía sobre historias verdaderas. He had we were just talking about the fact that he had no formal education. Estábamos hablando recientemente que él no tenía educación formal. But his education was en el campo. Pero su educación fue en el campo acá. It was an education with the land. Una educación con la tierra acá, en el ambiente. ¿Cómo fue el encuentro con Hudson? ¿A través de quién? How did you meet Hudson? Through whom? Two things. Dos cosas. First of all, because I was born in Southampton. Primero porque él nació en Southampton. Which is where Hudson arrived in the UK for the first time. Bueno, el lugar donde Hudson llegó por primera vez en el Reino Unido. A major port city. Una ciudad portuaria. And also famous because of the time that the Rosas. Y también una ciudad famosa por el tiempo que Rosas estuvo ahí. The enemy of the gauchos. El enemigo de los gauchos. And also because in the past I've written on gaucho culture, on Argentine politics and culture. Y también le conoció porque en el pasado él escribió sobre la cultura gauchesca y sobre gauchos y el Martín Fierro. In North American writing. Y bueno, también sobre literatura norteamericana hizo una comparación. And in my research I discovered references to Hudson. Y en la investigación previa descubrió cosas de Hudson. Which set me on the trail. Fue lo que lo puso en esta nueva investigación. Te olvidabas de decir de dónde
sos oriundo. Did you forget to say where you are from? Well, originally from Southampton. Él es originario de Southampton también, así que... Bueno, Born and bred in Southampton. Nacido y criado en Southampton. No era un detalle menor, ¿no? No, and you have to also say your favorite football club. Oh, what is... el equipo de fútbol. Mi equipo es Southampton siempre. Sí. Y sobre este escritor del que me hablabas hoy, ¿no? Poco conocido, Pynchon. Yes, about Pynchon, this author, not so famous. He's a very mysterious writer. Es un autor muy misterioso. Reclusivo, que nunca sale. No photographs, no interviews. No hay ninguna foto de Pynchon, no da entrevistas. But in the 1970s, pero en los 70s, he published a very big, very strange book. Publicó un libro muy grande y muy extraño. Gravity's Rainbow. Que se llama La gravedad del arco iris. Experimental. Es experimental. Similar a James Joyce, por ejemplo. Es muy parecido a James Joyce, el Ulises. Which contains many references to Argentine culture, to Borges, to anarquismo, peronismo, to the gaucho tradition. Y este libro contiene un pasaje donde hay muchas referencias a los gauchos, peronismo, anarquismo. So that's my academic background. Bueno, eso es su entorno académico, su especialidad académica. My first book was a study of Thomas Pynchon. Su primer libro que publicó fue un estudio sobre Thomas Pynchon. And now working on Hudson is an opportunity to connect with a writer who is both English and Argentinian. So. Y ahora escribir sobre Hudson es como un link hacia este escritor que escribió sobre Hudson y Argentina. Sí. And that's very exciting for me. Es muy emocionante para mí. Cultura transatlántica. Desasname, ¿qué referencia hace Pynchon con relación a Hudson? Okay, enlighten me about if Pynchon does any reference to Hudson. In Pynchon, no. No, but not in Pynchon. In the research, in my research on Pynchon. En su investigación sobre Pynchon. When I was reading about the history of gauchos, the history of La Pampa. Cuando tuvo que investigar tanto que cuando estuve investigando sobre la historia argentina y la historia de La Pampa, I discovered the name Hudson. Ahí descubrió el nombre Hudson. Which I recognized in a vague way. Lo que reconoció de una forma muy vaga. Sí, but because I was born in Southampton. Porque nació en Southampton. And it made me want to discover more. Y lo hizo querer descubrir más y saber más. Pero no lo habías leído en la escuela o en la universidad. You didn't read it in school or at university. Unfortunately not. No. And I think I think that's a real tragedy that Hudson has. He hasn't been forgotten, but he's become an obscure figure in the UK. No, desafortunadamente no lo leyó en la escuela, pero bueno, es una figura un poco más oscura. Sí. And I hope that academic interest in Hudson will help to revive his reputation. Y espera que este interés académico que tiene él por Hudson pueda hacer revivir un interés en el medio universitario. ¿Y qué podría contribuir Hudson en el Reino Unido de la actualidad si sale de ese cono de oscuridad? Okay, what do you think that Hudson can contribute to the United Kingdom if he is out from that darkness? Oh, many things. Many things. I think Hudson can still teach us so much. Of course, because his work has a very strong eco-philosophy. Okay, cree que Hudson puede contribuir en muchas cosas y enseñarnos mucho porque... ¿Por qué? Sí, because it has a strong eco-philosophy. Por su gran filosofía ecologista. And also because his work combines the heart of an artist with the brain of a scientist. También porque su trabajo combina
the heart of an artist. El corazón de un artista y el cerebro de un filósofo. Sí, there's a very famous phrase from the 1950s. Hay una frase muy famosa de los 50 by an English academic called C.P. Snow. De un académico inglés llamado C.P. Snow. Sí. And he describes the gap, the gulf between the two cultures. Él describe como un espacio vacío entre las dos culturas, The sciences and the arts. Las ciencias y las artes. Como que hay un espacio entre ellos. And Hudson is a character who sees no gap between the sciences and the arts. Y cree que Hudson es un personaje donde no ve ese espacio vacío entre el arte y la ciencia. And in the same way, he's a figure who belongs to countries. Y al mismo tiempo es un personaje que pertenece a ambos países. Es único. Es único. And because the relationship between Inglaterra and Argentina y debido a la relación entre Inglaterra y Argentina is often defined in a negative way by conflict. Que a menudo esta relación es definida en una forma tan negativa por el conflicto que conocemos todos, rivalry, o por rivalidades. A figure like Hudson is very special, I think. Un personaje, una figura como Hudson es muy especial para él. Because he reminds us that there are very strong historical and cultural connections. Porque nos recuerda que hay históricas y conexiones culturales. Sí. Across the Atlantic. A través del Océano Atlántico. Sí. ¿Y qué pensás sobre el destierro de Hudson de la literatura y también de la ciencia en los últimos 50 años? Porque tanto los escritores no lo consideraron un literato en rigor, como los científicos un científico en rigor. What do you think of this gap? Because writers didn't consider Hudson as a writer, and scientists didn't consider him as a scientist. Precisely, exactly. But what do you think about that? I think ultimately it's a false distinction. Cree que es una distinción falsa. Because to make an absolute separation. Porque hacer una separación absoluta between the arts and the sciences entre el arte y las ciencias is false. Es falso. It's imposible. Es imposible. It's impossible. And I think the two must enrich each other. Que las dos, el arte y la ciencia, hay un punto donde se juntan. In nature donde we have the process of cross pollination. En la naturaleza tenemos el proceso de pollination. Polinización. Sí, gracias. And for me that's a nice metaphor for the relationship between the sciences and the arts. Y para él eso es una linda metáfora para la conexión entre el arte y la ciencia. Sí. ¿Tiene la universidad responsabilidad en esta categorización propia del modernismo, del postmodernismo, de que alguien es esto o aquello? Do you think that the universities are responsible for this characterization to make this division between the science and the art for a postmodern vision? See, it's academics have to create labels, and a los académicos les gusta crear niveles o etiquetas. In many respects, we need labels, we need lines, we need categories. Que en muchos aspectos necesitan niveles o etiquetas. But we also need to understand the limits of those categories. Pero también necesitan entender los límites de estas categorías. And I think reading Hudson demonstrates this. Y leer a Hudson demuestra esto que está diciendo. Sí, sí. Una curiosidad, ¿tu doctorado en qué consistió? Just curiosity. Your PhD, what was it about?
On Thomas Pynchon. On Thomas Pynchon. Sí, perdón, sobre Thomas Pynchon. At the University of Sussex. En la Universidad de Sussex. Which is, of course, very close to where Hudson was buried in Worthing. Que está muy cerca de donde Hudson vivió y a donde fue, cerca de Southampton, right? No, in Worthing, where he was buried. Okay. Yeah. Sí, donde él fue enterrado, perdón. Sí. En la campiña, ¿no? Sí, sí. Y estos trabajos que vas a encarar, ¿cómo imaginas que van a ser leídos por el público, general y académico? Okay, these two articles that you're going to write, how do you think that the public is going to read it? In general, academically and from the newspaper. Interesting question, because when I finished writing my academic article about Hudson's literature and about his depiction of gauchos and the Pampas. Hudson, we used to say Hudson. When I finished writing about Hudson's depiction. Okay, bueno, cuando termine de escribir su artículo sobre Hudson, I have a challenge. Tiene un desafío. Do I send my article to a Latin American studies journal? Mando mi artículo a un diario latinoamericano. Or do I send it to an English literature journal? O lo mando a un diario inglés. No sabe a dónde mandarlo. The question of reception, por eso la cuestión de la recepción is very interesting. Es muy interesante. And tells us something about Hudson's character and Hudson's history. Y eso nos dice mucho de Hudson como personaje y la historia de Hudson. But I hope that the popular article that I want to write for a newspaper or a magazine. Espero que el artículo que quiero escribir para un diario o para una revista, el más popular, will be very interesting for people. Que sea muy interesante para la gente. Because of a very strong ecological movement in the UK at the moment. Porque cree que va a ser muy interesante para la gente porque hay un gran movimiento ecológico en el Reino Unido en este momento. Yeah, I think that's the aspect of Hudson's thought and experience. Cree que ese es el aspecto de Hudson, de los pensamientos de Hudson y de la experiencia de él. Sí. Which connects with, at least from my perspective, which connects with people in the UK right now. Que cree que eso va a ser lo que va a conectar con la gente en el Reino Unido. Sí, nosotros decimos que las certezas científicas van a ingresar en el corazón de la gente como convicciones con personajes como Hudson, artistas y científicos a la vez, ¿no? Aquí, además de Fabián, Víctor y Cristian, que habitualmente hacen esta radio web, que dicho sea de paso tenés que enviar los mails a tu familia, a tus amigos para que te escuchen. Of course, this is a great honor for me. So. Dice que es un gran honor para él. La emisora se llama arinfo.com.ar. Y lo hacemos habitualmente, lo hemos hecho con visitantes de Japón, y bueno, Internet nos da esta posibilidad, ¿no? Fantástica. Decía que están dos miembros de los amigos de Hudson, Atilio Martínez y Roberto Tassano. No sé, ¿tienen alguna pregunta, Atilio? O piénsenla. Yo, para terminar, quería preguntarte qué sentiste caminando en estas huellas de un Hudson que vivió aquí hace 150 años. What did you feel walking after Hudson stayed here? How did you feel following watching the same things that he watched when he was a child? Oh, I felt very emotional. Me sentí muy emocionado. Because I've been studying his work, reading his autobiography very closely. Porque, bueno, leyó su trabajo y su autobiografía. And to experience some of that myself after reading so much. Y experimentarlo en carne propia después de haberlo leído tanto.
was very, very special. Fue muy especial. To get a link between my imagination and what's really here. Tener una conexión entre lo que él se imaginaba y el estar acá. Sí, sí. Roberto, ¿alguna pregunta? After reading about Vincent Hudson and studying all these authors in detail, what are your personal feelings towards Argentina and literature, Argentinian literature? Okay. Excellent question. I could talk for many hours. Sé que es una pregunta excelente que puedo hablar por muchas horas. But I think for me, one of the most interesting things about Argentinian literature, una de las cosas más interesantes de la literatura argentina, is always to me there is always some kind of a connection to the land, la tierra. Para él siempre hay una conexión con la tierra, siempre en toda la literatura argentina. Whether the land is celebrated in a romantic way. Así sea que la tierra es celebrada en una manera muy romántica, or whether the land becomes a place of trauma, nightmares, o donde la tierra se convierte en un lugar de traumas y de pesadillas. The very, very strong contrast, muy fuerte, con un contraste muy fuerte between el campo, between the land, entre lo que es el campo y la ciudad. Y la ciudad. Para mí, en Borges, for example. Sí, para él en Borges, por ejemplo. Por ejemplo, la ciudad, Buenos Aires, es el laberinto. La ciudad de Buenos Aires es el laberinto. It's the same. Why is Borges so obsessed with labyrinths? ¿Por qué Borges está tan obsesionado con laberintos? Because the city itself is a labyrinth. Porque la ciudad en sí misma es un laberinto. So that there's a very profound contrast. Por eso hay un gran, un profundo contraste between the labyrinth of the city entre el laberinto de la ciudad and the openness of La Pampa. Y la apertura y la amplitud de lo que sería La Pampa. So that connection to different ways of thinking about the land. Por eso esa conexión de distintas formas de pensar sobre esta misma tierra. It's to me a very strong quality, very strong characteristic of literature in Argentina. Es una gran característica de la literatura argentina. Yeah. And to an environmental level. Those contrasts between the countryside and the city. Yes, sí. Can they be mixed together in the individual perception? Absolutely. Absolutely. And I think in a way that's the world that we now live in. Absolutamente, y cree que ese es el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Where in a sense when we're in the city we carry nature with us. Cuando estamos en la ciudad es como que queremos llevarnos la naturaleza. And when we're in nature we also take part of the city with us. Cuando estamos en contacto con la naturaleza nos llevamos a la ciudad con nosotros. And we have to be conscious of that process, aware of how we relate to different environments. Y tenemos que estar conscientes de ese proceso en cómo unimos esos dos ambientes tan distintos. Sí, sí. Atilio. Gracias a vos. ¿Alguna pregunta? Sí. Hudson, cuando vivía Hudson acá en esta zona, es un lugar casi salvaje, casi de frontera. When Hudson lived in this area was a wild place, a frontier place. Sí, sí. Cuando Hudson se fue de la Argentina, Buenos Aires empezó a crecer como una gran ciudad hasta ese momento de una pequeña aldea, o era una gran aldea. Y Hudson, por referencia, sabía lo que eran otras ciudades, aunque no las conocía, y prefirió quedarse con la idea romántica de la tierra prístina, la tierra origen, virgen.
keep his idea of the romantic idea of Yes, the land. yeah, absolutely, yeah. ¿Qué te consta esto a vos? What do you think about this, or what do you know about it? ¿Por qué no volvió nunca? Why he never came back? Why he never came back? Wow, that's a very complicated story. I know Es una historia muy complicada. I know that he received a letter from his brother in Córdoba. Él sabe que Hudson recibió una carta de su hermano desde Córdoba. After Hudson had a terrible experience in London. Después de que Hudson tuvo una experiencia terrible en Londres. And I think it was very, very painful for Hudson not to return to Argentina. Cree que fue muy, muy doloroso para Hudson no poder volver a Argentina. Because I think Argentina was in his heart, in his imagination for the rest of his life after leaving. Cree que Argentina permaneció en su corazón y en su cabeza en su imaginación después de haber irse. Pero in a sense that there were practical reasons why he couldn't return. En otro sentido había razones prácticas por qué no pudo volver. For example, his wife had no connection to South America, and I think she would have struggled in this environment. Porque su esposa no tenía ninguna conexión con América del Sur y ella quizás hubiese tenido problemas en poder adaptarse. But also in a deeper sense, in a spiritual or artistic sense. Pero en un sentido más profundo, espiritual y artístico. He resisted returning because it allowed him to keep the pristine landscape that you were describing. Él se resistía a volver, se resistía a volver también para mantener y retener esa idea, claro, sí, en su cabeza. En un libro que él escribió de a pie por Inglaterra, él cuenta que hay lugares que no deben ser visitados más de una vez en la vida. Salvo honrosas excepciones, uno se queda con una imagen y cuando lo vuelve a ver algunos años después cambia la imagen que tiene en su mente con lo que ve en la realidad. Except some exceptions, places change, and then the places look different the way you think. Yeah. Absolutely, and I think Hudson has a very beautiful perspective there. Cree que Hudson ahí tiene una muy hermosa perspectiva. And in a strange way, despite it's a romantic perspective, but it's also very honest. Es una visión muy romántica, pero también honesta. Y otra pregunta. Cuando Hudson escribe en inglés, toda su obra la escribió en inglés. Hay gente que piensa, que traductores que dicen que el inglés que él escribió no es pensado en inglés, sino es pensado en castellano. ¿Él pensaba en castellano y traducía o escribía en inglés? ¿Qué pensás? Okay, there are some translators who think that he wrote in English but thinking in Spanish. Sí, what do you think about that? Exacto. What do you think? I think they have good instincts. Que tienen buenos instintos los traductores. ¿Que pensaba en castellano? Sí, absolutamente. I think even in some of the rhythms of his writing, en el ritmo de sus escritos, and the technical structure of his writing, y la estructura técnica de sus escritos, you can tell that this was an individual who was speaking Spanish and reading Spanish all the time. Uno se puede dar cuenta que fue un individuo que leía y escribía en español todo el tiempo. For example, we know that Hudson read Cervantes. Por ejemplo, sabemos que Hudson leyó Cervantes many times. Muchas veces. And he was offended when English friends read Cervantes in translation. He always insisted that you had to read the Spanish original. Y él se sentía ofendido cuando sus amigos ingleses leían Cervantes en inglés porque decía que Cervantes había que leerlo en español. Sí. ¿Y cómo puede ser entonces que hay quienes han calificado que Hudson en aquella época escribía con la velocidad con que crece el pasto, con la simpleza y la profundidad de alguien que lo hace tan naturalmente y de una sola vez? ¿Puede ser esto posible?
how can somebody can tell that Hudson grows as fast as the grass grows? Can this be Está bien. Yeah, from what I understand, he had a reputation for working very slowly and obsessively. Yeah. Por lo que él entiende, Hudson tenía una obsesión de escribir muy despacio y en detalle. And endless rewriting. And maybe he worked with a natural rhythm, with the rhythm of the landscape that he knew. So. Que quizás él escribía con un ritmo natural, con el ritmo del paisaje, o sea, iba en torno a la naturaleza. Sí. ¿Él escribía de una sola vez o lo corregía? Do you think that he just wrote it, or he wrote it and then corrected? What do you think? I think with many corrections. I think from what I understand, it was a very laborious process, a repetitive process. Bueno, muchas gracias. Ahora te paso con Roberto. Tengo una inquietud. Hudson, ¿cómo en Inglaterra es considerado desde el punto de vista de su nacionalidad, como escritor? Es decir, ¿cómo lo ven los ingleses? Los ingleses que lo conocen, los que no lo conocen no lo ven directamente. ¿Y cómo pensás que lo ven los argentinos? Okay. How do you think Hudson is known by English people? How do you think, do they know him a lot, or if you think that Argentinians we know him people? Well, in England, I think Hudson is primarily known for his work as a naturalist. Okay, en Inglaterra es primariamente conocido por sus trabajos naturalistas. Yeah, with studying birds. El estudio de los pájaros. And his writings about nature. Y lo que escribió sobre la naturaleza. As a novelist. Como novelista. As a creative artist. Como un artista creativo. He's almost totally obscure. Es totalmente oscuro. Que no lo conocen. Despite the fact that very, very famous English writers. A pesar del hecho de que muchos escritores conocidos, famosos, como were reading Hudson and praising Hudson's work. Escritores conocidos leyeron a Hudson y lo alababan también. Yeah, and that's a lesson of how you can fall through history. Y esa es una lección de cómo podemos pasar a través de la historia. Sí. And how do you think Argentinian people have the vision of Hudson? Well, that's one of the things. It's one of the reasons why I'm here. Le pregunté cómo pensaba que los argentinos veían a Hudson y me dice que también es uno de los motivos por el cual él está acá. I understand that there is that Borges, for example, was reading Hudson. That Esquiel Martínez Estrada wrote a book about Hudson. But what I want to discover is how Hudson is understood more generally. Okay, bueno, sabe que Borges ha leído a Hudson, pero también y que otros autores lo han leído, pero quiere saber cómo es más conocido entre la gente, digamos, más allá de los escritores. Is he considered part of the literary tradition? O si es considerado parte de nuestra tradición literaria, sí, acá. Or is his legacy ecological? O si solamente quedó por un legado ecológico. Bueno, a ver, un minuto. Sí. Yo le iba a contestar que acá quizás el nombre de Hudson no sea tan conocido sobre la gente de cierta edad, porque antiguamente Hudson se estudiaba en los colegios. Porque Hudson habla del campo, de la pampa y de épocas pasadas, pero hay una frase que la recuerda a todo el mundo y es allá lejos y hace tiempo. That now we don't really have him anymore because he talks about the fields and the country, but there is a line of Hudson that is very famous and remains up to today, that is far away. Long ago. Esa frase es dicha por todo el mundo dice allá lejos y hace tiempo, quizás sin haber leído el cuento. Quiere decir que quedó grabado en el acervo popular. That phrase is well known by everybody beyond if they read the book or not. So that means that he is permanent. Exactly.
the words can outlive the individual. So, yeah, the words are bigger than the individual. Las palabras son mucho más grandes que el individuo. Sí, sí. Bueno, Sam, el doctor Sam Thomas, que nos visita hoy, y Daniela Vázquez. Bueno, les agradecemos que nos hayan visitado, que se hayan, animado a salir con no es improvisado porque sale bastante bien, ¿no? Pero la tecnología es la que disponemos y con esto nos valemos. Y esperamos que no sea la última vez. Yo también, very much so. Y lo que puedas hacer por la difusión de Hudson. Well, and that, I mean, of course we can talk about this later, but it really is something that, it would be an honor for me to play a small role in that. Por supuesto que esto lo vamos a hablar después, pero que va a ser un honor para él poder difundir el museo Hudson, por supuesto. I will do my best. Va a ser lo mejor. y no solamente por la literatura, por la naturaleza, sino por la relación concreta de los dos países, que a veces uno en los diarios ve como las desavenencias son innecesarias, ¿no? Y se podrían soslayar fácilmente a través de la cultura y el entendimiento. Okay, not only for the literature, but also for the relationship between the two countries. That sometimes in the newspaper we see that it's very hostile, and absolutely. through culture it can be connected. Yeah, no, that's to me one of the most important parts of my project. Para él también es una de las partes más importantes del proyecto. Sí. Bueno, vamos a comer algún asadito ahora, ensalada. Vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. y le paso a Fabián la posta. Bueno, continuamos con el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Uxon. Muchísimas gracias a los invitados, a Sam, a Daniela. Muchas gracias, Daniela.